también es internacionalista, y esto último que decía yo, pues seguro nos lo va a poder explicar mucho mejor. Bienvenida, Arlene, y a ver, ¿cómo se encuentra México respecto a los temas educativos? Muchas gracias, Mitzi. Pues, como bien lo ha señalado, la educación siempre ha sido uno de los retos más grandes de nuestro país. En este momento, lamentablemente, aunque no hay indicadores clave, con certeza que nos puedan decir en realidad un panorama real de cómo se encuentra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe País de 2022 ha dicho que México tiene un rezago muy importante, a tal grado de que México invierte prácticamente una tercera parte de lo que invierte en otros países de la organización en procesos educativos. En términos reales, esto implica que México está prácticamente en la misma situación del año 2000. Hemos tenido un atraso de prácticamente 20 años en temas educativos. Se ha incrementado el número de personas en rezago educativo, en analfabetismo, y por supuesto, pues ha sido bastante notable del 2019 a la fecha el tema de deserción escolar en la transición de primaria a secundaria y de secundaria a educación media superior. Esta deserción, sobre la deserción escolar, revisábamos cifras la semana pasada en estos mismos espacios, y es muy preocupante, sobre todo porque, a ver, todos detectamos que efectivamente se registró esta deserción escolar, es decir, el abandono de las aulas por parte de niñas, niños y adolescentes. Pero ¿está haciendo algo la autoridad, Arlene, por recuperar a todos estos niños, niñas y adolescentes, porque regresen a las aulas a través de estos programas sociales, o se está quedando corto, digamos, la reacción por parte de quienes deben de hacerlo? Bueno, lo que pasa es que en México la visión es asistencialista. En otros países este tipo de situaciones se abordan con campañas de abatimiento al rezago educativo, es decir, operación, ¿no?, de recuperar a los alumnos, de traerlos a las aulas e incluso de crear la infraestructura como en su momento se hizo en México con la telesecundaria y la radiosecundaria, por ejemplo, para que la gente a través de estas otras alternativas empezara el proceso educativo formal. En este momento los procesos de becas son más asistencialistas que estímulos para que regresen los jóvenes. El problema es que al momento de darles una tarjeta con un programa social que aparentemente les resuelve la emergencia o la urgencia económica, los chicos no tienen ninguna obligatoriedad de regresar a la escuela, no se les calificaciones, no se les pide un acta de inscripción, y esa parte de falta de vinculación con el sistema educativo es lo que está ampliando cada vez más la brecha de desigualdad, pero de rezago educativo que, como bien sabes, al momento de saltar al ámbito laboral, pues México se está quedando corto, y eso lo vamos a ver con un efecto bastante negativo en los próximos años. Sí, a ver, y estamos hablando de que en algunos años va a hacer falta a esto es lo que nos referimos, ¿no? Va a hacer falta profesionistas para todas las situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar como país, ¿no?, en desarrollo. Ahora, déjame presentarte esta afirmación que nos hace en entrevista con Mega Noticias Roberto Rodríguez. Él es director del Programa Universitario de Estudios para la Educación Superior de la UNAM, que lo tuvimos en entrevista, te decía, y es que él dice que es urgente desarrollar una estrategia educativa que permita precisamente recuperar los aprendizajes que por la pandemia pues quedaron allí rezagados y que, ya lo decíamos, no se ha podido recuperar. Vamos a escucharlo y tú me dices si coincides o no. A mí me preocupa mucho el que se esté dando, digamos, prioridad, atención a esta idea de modificar los planes de estudio de la educación básica, renovar los libros de texto y sobre todo que se estén haciendo desde una perspectiva que tiene que ver mucho más con la construcción ideológica que con la construcción de los aprendizajes. ¿Te preocupa también esta situación, Arlene? Definitivamente, porque se está habilitando las mentes jóvenes para un tema ideológico, ciertamente, pero no para un tema de habilidades y competencias. El problema del rezago educativo en México no es solamente que los jóvenes no terminen la secundaria, la primaria o que no sepan leer y escribir. Es el cúmulo de habilidades digitales que hoy se requieren para la vida profesional. Nuestros jóvenes no están habilitados en ciencia de datos,
en ciberseguridad, ¿no? En inteligencia de negocios, incluso en esquemas virtuales de trabajo a distancia, híbridos, remotos, ¿no? Con eficiencia operativa, que es lo que requiere hoy el mundo laboral. Entonces, los jóvenes que se están desfasando, hoy no nada más están encontrando mucho más competencia a nivel global, sino que además, pues evidentemente se quedan rezagados en oportunidades de bandas salariales que justamente pues les van perpetuando el ciclo de desigualdad, ¿no? Y esas brechas de inequidad que sabemos que existen en México y por supuesto en el mundo. Así es. Ahora, también en esta misma entrevista nos dijo, bueno, pues el especialista advierte de un problema que se pueda llegar a avecinar por los planes de estudio que están dando a conocer el gobierno federal, pero también modificaciones en los libros de texto gratuitos. Vamos a escucharlos y tú me dices si coincides. Darle una gran prioridad a la recuperación de los aprendizajes perdidos o deteriorados en todos los niveles de estudio, desde el preescolar hasta el superior. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener una idea más clara y más precisa de los estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes que tuvieron que abandonar la escuela, cómo recuperarlos y tener, digamos, no solamente una evaluación en términos generales, sino un diagnóstico integral de en qué condiciones nos encontramos y cuáles serían las medidas adecuadas para resolverlas. Me parece que incluso, Arlene, un poco de lo que ya nos decías hace unos momentos. Sí, definitivamente. Fíjate que no solamente la reestructura de los planes de estudio y del contenido no educativo, sino que las áreas temáticas hoy necesitan evolucionar, ¿no? En realidad, estos grandes aprendizajes que se han quedado, entre comillas, pausados por la pandemia, porque esto no ha pasado en otras partes del mundo. O sea, el tema es el sistema educativo nacional, ¿no? En otras partes del mundo el sistema siguió evolucionando y se ha adaptado a las realidades de la sociedad y a las necesidades contemporáneas, de tal forma que hoy no solamente es importante, es urgente y apremiante, pues darle la atención requerida a los procesos educativos. Eso justamente te iba yo a preguntar, a ver, en otras partes del mundo efectivamente van evolucionando a los requerimientos que se tienen, a las necesidades que se tiene, no solamente en un corto plazo, sino en un largo plazo, y justamente van modificando el tema educativo, pero a como lo ha moldeado el gobierno federal, como lo ha planteado, a como lo ha querido hacer sin las evaluaciones, sin atender primero el rezago, sin atender un rezago que aparte ya teníamos antes de la pandemia y que no solamente ocurrió ahora, ¿es viable lo que están haciendo? O primero, ¿por dónde deberían de empezar, Arlene? Definitivamente por un diagnóstico realista. Hace todavía unos 4 o 5 años contábamos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, ¿no? Que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que hacía evaluaciones muy puntuales y que ofrecía una radiografía entre claros y oscuros realmente objetiva de cómo iba avanzando, por un lado, la campaña nacional de alfabetización y abatimiento al rezago educativo emprendida en el sexenio anterior, que muy poco se habla de ella, pero que en realidad logró levantar bandera blanca en términos de combate al analfabetismo y al rezago educativo entre jóvenes y adultos. Y por otro lado, pues las campañas, ¿no?, de inclusión social a través de la educación, en donde se hacían programas completos de vinculación con otras instancias, CEDESOL en su momento, la Secretaría de Educación Pública, y este instituto ofrecía justamente esa hoja de ruta, ¿no?, para ver cómo iban avanzando los programas sociales en materia educativa. El día de hoy no tenemos ya esa brújula. En realidad, lo único que tenemos son los datos y los dichos del gobierno federal, que evalúa, por supuesto, en una calidad óptima los programas que está implementando, pero que sabemos en la realidad. Y cuando vemos las aulas universitarias, pues vemos un rezago tremendo. No solamente México, fíjate qué interesante esta concepción, porque acaba de salir una radiografía de cuáles son las aspiraciones de los jóvenes en América, ¿no?, en el continente y en América Latina, de profesiones. Y en México, tristemente, la aspiración es ser youtuber. Entonces, de ahí ahí justo tenemos la radiografía perfecta, ¿no? A través de un estudio bastante coloquial, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿cuál es la aspiración de un joven? Ya no es ser médico, ser abogado, ser ingeniero, es ser youtuber. Y eso nos habla de algo estamos haciendo mal en México en la educación.
por otro lado, en términos de uso del lenguaje de idiomas extranjeros, México está en el último lugar del continente en adquisición de segundas lenguas. Entonces, de ahí, por supuesto, podemos plantear una reestructura de todo el sistema educativo que pueda estar mucho más a la vanguardia. Claro, y esto es un reflejo, y fíjate, y eso es lo que nos arrojan los diagnósticos. Esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país y de las prioridades que pudiéramos llegar a encontrar en nuestro país que no son las adecuadas. El día de mañana, ¿no? Aquel que quiso ser youtuber y que lo logró y que tiene miles de visitas a través de redes sociales, Arlene, pues seguramente va a poder curar el cáncer, o seguramente va a poder atender un parto, o seguramente va a poder atender alguna emergencia, ¿no? O va a poder hablar de temas económicos. En fin, este tipo de situaciones puede llevar incluso a una catástrofe de país. ¿Lo pudieras ver así? Definitivamente, porque el tejido social y lo que vemos hoy en los ciclos de violencia, incluso la situación, por ejemplo, de las niñas y las mujeres en términos de seguridad, ¿no? Las grandes migraciones, la delincuencia, todo eso, por supuesto, se puede paliar. No digo que se tenga que, no se solucione inmediatamente, pero por supuesto que la estructura educativa contribuye y contribuye muchísimo a que toda esta problemática se vaya suavizando y canalizando y que el tejido social poco a poco se vaya regenerando. Hacen falta espacios de lectura, hacen falta espacios de aprendizaje, de investigación. Si México sigue caminando hacia allá, nos vamos a convertir en un país con cero investigación, con cero innovación, con cero descubrimientos, ¿no? Y hoy, como tú bien lo sabes, ese concepto del know-how, de saber cómo hacer las cosas, los procedimientos, pues son los activos de capital más importantes para las empresas, pero también para los gobiernos. Y si México no tiene ese talento desarrollado, lo que estaba pasando, o esas estructuras de desarrollo de talento, pues es que nuestro talento se va a florecer a otros espacios, a otros países, y se quedan huecos operativos importantes que no alcanzan a resolver, por supuesto, las necesidades con innovación, con creatividad, con descubrimientos, con teorías que ocurren en otros países y que pues que están captando nuestro talento porque tienen mejores oportunidades de desarrollo. Qué preocupante lo que nos acabas de decir, Arlene. Ojalá se pueda llegar a tomar otro tipo de decisiones a quienes toman las decisiones en nuestro país, y no solamente se tome esto a la ligera, o no se tome los ejemplos incluso que hemos visto en las contrataciones. No solo quiero referirme al gobierno federal, también en los gobiernos estatales, en donde personas que no tienen el perfil adecuado, en que ni siquiera tienen una formación académica adecuada, están en los puestos, sobre todo claves para poder avanzar, ¿no? Como ciudades o como estados. Arlene, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero seguramente vamos a volver a tocar este tema tan importante, tan relevante, y ojalá nos puedas acompañar. Arlene Ramírez Uresti. Gracias, que tengas excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Hasta luego. Académica e internacionalista. Vamos a la pausa y regresamos con más.